Bien, dejamos de presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta, dejamos de pagar ese impuesto, tampoco, porque son impuestos, también el impuesto de la renta es un impuesto directo. Y entonces, como estamos conscientes de esa obligación, siempre lo vamos a pagar y no importa que haya crisis o problemas de otra naturaleza. Otra ventaja, hacen posible la realización de la justicia fiscal. Una persona que tiene ingresos de 30,000 quetzales paga lo mismo que otra que tiene ingresos de 50,000 en el caso del impuesto sobre la renta. No, porque su capacidad económica es diferente. La justicia fiscal se refiere a que estos impuestos son justos. Y son justos porque toman en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos. La capacidad contributiva es un principio del derecho tributario y que se basa en que pagan más impuestos los que más capacidad económica tienen. Pagarán menos impuestos los que menos capacidad económica posean. Por eso es que si encontramos un propietario de un inmueble en la zona 14, ¿sí?, y lo comparamos con el propietario de un inmueble en la colonia Centroamérica, por ejemplo, el YUSI que grava a esos propietarios es el mismo. No, sencillamente por el factor que afecta a los inmuebles, que es la plusvalía. Entonces va a pagar más el que está en la zona 14 porque es un lote, es un terreno o un inmueble que tiene más plusvalía que uno que está ubicado en el otro sector que les mencioné. Siempre que hablamos de impuestos directos, vamos a entender que las personas están conscientes de la obligación y, en conclusión, no importa las crisis sociales, naturales, políticas, siempre vamos a pagar el impuesto al que estamos obligados. Y cuando estamos hablando de ese impuesto al que estamos obligados, lo vamos a hacer atendiendo a nuestra situación económica. Eso no va a variar. Va a variar en un momento dado, cuando yo poseo ese inmueble y tuve un par de negocios y entonces ya le construyo un segundo nivel. ¿Cómo hace la municipalidad para cobrarme más YUSI? ¿Cómo hace la municipalidad? Muy sencillo. Ustedes saben que para construir hay que tramitar una licencia. Y en la licencia, por poco, porque no ponen nunca los datos reales, por poco que le pongan en materiales, tanto, y aparte de eso, la mano de obra, planos, etcétera, va a subir el inmueble 100,000 quetzales más. No ha terminado el sujeto de entregar su solicitud y de que le entreguen su licencia, cuando ya este departamento está trasladando el expediente al catastro municipal para que le modifiquen su matrícula. Y entonces va a aparecer el primer dato del YUSI y luego va a aparecer el otro dato, construcción de fecha tal, según expediente tal, lo que ustedes manifestaron en la solicitud de la licencia. Y eso automáticamente subió el pago del impuesto. Pero le subió y va a pagar más porque él tuvo una manifestación de ¿qué? ¿Qué fue lo que manifestó con crear un segundo nivel? Plusvalía. Una mejor situación económica. Un profesional
hablando de ustedes, lo que van a vivir en el futuro, sus ingresos de este mes que concluyó, febrero, fueron de 20,000 y el del otro colega fueron de 50,000. ¿Van a pagar lo mismo sus dos colegas el impuesto de la renta? Obviamente no. El de 20,000 va a pagar un 5% y el que recibió 50,000 va a pagar hasta 30,000 un 5%, y los otros 20,000 ya le aplica un 7%, y eso hace que pague más. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí son las tasas las que determinan cuánto es el monto que tienen que pagar, igual que el UCI. En el UCI las tasas impositivas recaen sobre el precio que está registrado, el valor con que está registrado el inmueble. Pero si el inmueble no pasa de 20,000, va a pagar solo un 2 por millar. Si no pasa de 50,000, va a pagar un 6. Pero de 50,001 hacia adelante va a pagar un 9 por millar. O sea, dependiendo de la condición económica del sujeto, así es como se le aplica la tasa impositiva. Cosa que no sucede con el IVA. El IVA pagamos parejos el 12%, ¿no? Dice, en tiempos de crisis, otra ventaja, en tiempos de crisis tienen cierta fijeza. Y eso está relacionado con lo que les mencionaba al inicio. No importa que se den fenómenos como terremotos, epidemias o crisis políticas como las que se dio aquí en Guatemala en el tiempo de la guerrilla. De todas maneras, esos impuestos directos siempre se pagan. Pasa la crisis y entonces ya el órgano responsable de recaudar empieza a chequear quienes no pagaron y los empiezan a citar para que paguen. Y no es excusa decir no puedo pagar por la crisis económica que vivimos, o por la epidemia, o por el asunto social, etc. Los que tenían fincas en el occidente, en el tiempo de la guerrilla, no pudieron argumentar que era zona de guerra, y que por eso no pagaban el YUSI. Pagaban el YUSI o les iniciaban el proceso económico coactivo que hablábamos el otro día. De eso hablamos aquí, ¿verdad? Del económico coactivo. Y vamos ahora a las desventajas. Son muy sensibles a los contribuyentes. Son muy sensibles a los contribuyentes. Alguien que vive con el salario mínimo, para poner bien aguda la situación, y que tiene vehículo, sabe que en un solo mes no va a poder pagar el impuesto de circulación. Entonces, si es ordenado en su presupuesto de los siguientes 6 meses, va a incluir una cantidad de dinero para que en julio pueda pagar el impuesto en forma total. Él está consciente de cuánto le está afectando su bolsa. Igual con el YUSI. Sabe que en el final de cada trimestre del año, en el siguiente mes tiene que pagar el impuesto. Y entonces, si sabe que no lo puede pagar de golpe, en su presupuesto va a ir separando una cantidad de dinero para tener listo y que no le hagan cargos de otra naturaleza, como son las multas. Y que ya les expliqué que las multas por el no pago de impuestos son del 100% del impuesto omitido. En el caso del impuesto sobre la renta, es diferente, porque las grandes empresas pueden hacer pagos a cuenta y eso va a variar dependiendo de sus ingresos. Pero en el caso del asalariado, no. Ahí estamos conscientes de cuánto es lo que pagamos. Cualquier variación es sensible
nuestro presupuesto. Otra desventaja es que son poco productivos. ¿Por qué son poco productivos los impuestos directos? Como que expliqué en la clase anterior, más de alguien puede explicarme por qué. Porque el impuesto directo ya no tiene la oportunidad de seguir creciendo o seguir escalando. ¿Cómo sí? Ya no puede ser la tasa impositiva, correcto. O sea, el porcentaje impuesto ya a la persona directa, ahí se queda, mientras que los indirectos, como se trasladan. Entonces, digamos en el caso del IVA, un sujeto compra mercadería y la revenden, él paga el IVA que le corresponde, sin embargo el siguiente sujeto paga la diferencia del IVA. Entonces va incrementando. No va relacionado con ser poco productivos con el fenómeno de la traslación. Son poco productivos porque los impuestos directos van a determinados sectores de la población. Eso me iba a decir. Mientras que el impuesto indirecto, como lo expliqué aquel día, llega finalmente a los contribuyentes. consumidores. Entonces el impuesto directo, como no grava a toda la sociedad, no es 100% productivo. A pesar de que en Guatemala los dos principales impuestos, los que más le generan recursos al Estado, son el IVA y el impuesto sobre la renta. Pero aquí en Guatemala, ¿quiénes son los que realmente tienen ganancias? Los sectores productivos, industrias, empresas, negocios, los que estamos con el salario mínimo. No tenemos que pagar tanto impuesto por un lado y por el otro. Los 18 millones que somos en Guatemala recibimos el salario mínimo. La mayor parte de la población no lo recibe. Entonces no se puede gravar a toda la población. ¿Cuál es el gran problema que tiene Guatemala desde épocas ancestrales? Y que sigue siendo un verdadero problema, y que antes de que le dieran posición al actual presidente fue otro cupo que le estaban metiendo a la gente para que no llegara al poder. ¿Cuál fue? Expropiación, no. Que Aquí no los... habla de expropiación del compañero. Socialismo. ¿Cuál? Socialismo. Socialismo es el compañero. Está bien, están hablando de cosas que sucedieron, pero relacionado con lo que yo estoy hablando, ¿qué? Sería disminuir los impuestos, quitar algunos impuestos. El gran problema de Guatemala es la tenencia de la tierra. Yo lo dije, dijo el compañero, pero no lo dijo en alto. Es la tenencia de la tierra. ¿Por qué tanta invasión? Porque todos tienen un pedazo de tierra. Y si yo me pusiera a hablar de eso, nos tendríamos que remontar el tiempo de la conquista, etc. Pero lo que quiero llegar es a esta pregunta. De los 18 millones que vemos aquí en Guatemala, ¿cuántos tienen propiedad? ¿Cuántos tienen casa propia? La mayoría no. Y por eso se dice que este impuesto del IUCI solo va a un sector de la población. ¿Perdón? ¿Usted levantó la mano? ¿Usted me hizo así? Y para mí es suficiente que hagan así. Otro ejemplo, de los que estamos aquí, para no ir tan lejos, del 100% de los que estamos aquí, todos tenemos vehículos. No. O sea, un sector de los que estamos aquí. Y si eso lo trasladamos al grueso de la población, igual, una mínima parte, comparado con la cantidad de habitantes que somos. Bueno, la otra es que son poco elásticos. La anterior dije son poco productivos. Son poco elásticos.
son poco elásticos por la sencilla razón de que estamos conscientes de cuánto es el impuesto que pagamos. La municipalidad de Mixco y Villanueva, por un tiempo, mandaban al principio de cada año una nota donde le informaban al contribuyente, propietario de un inmueble, que su propiedad había sido modificado en el pago del IUCI y le decían cuánto más tenía que pagar. Eso para cualquier propietario de inmueble es una molestia. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué? ¿Qué criterio utilizaban para subir la tasa impositiva o el monto que se está pagando? Pero muy astutamente, abajo de toda esta información había unas 10 líneas, así como los seguros, letra pequeña, donde decía: si usted no está de acuerdo con el nuevo valor de su propiedad, con el nuevo valor inscrito de su propiedad, preséntese a la municipalidad para manifestar su desacuerdo. ¿Cuánta gente iba a la municipalidad a manifestar su desacuerdo? ¿Iban o no iban? ¿Uno de ustedes iría? ¿Por qué no? Si no están de acuerdo, ¿por qué no? ¿Ah? Porque van a perder tiempo, porque no les gusta hacer cola, porque no les dan permiso en el trabajo, tantas excusas que se pueden poner, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Porque tal vez podrían exigir un avalúo fiscal. La ley del IUCI establece que las municipalidades pueden mandar a hacer avalúos fiscales. Entonces, usted llega a la municipalidad y decía: no estoy de acuerdo. No se preocupe, vamos a hacer un expediente y vamos a mandarle a hacer un avalúo. Y de lo poco que le había subido la municipalidad se convertía en una suma superior. Ningún inmueble, bueno, es muy falaz decir ninguno. La mayoría de inmuebles no están inscritos con sus valores reales, a excepción de lo que actualmente está sucediendo, como esos condominios que, como son financiados, igual que el DHA, de una vez tienen que pactar en las escrituras los montos reales: 900,000, 1,000,000, 1,500,000, y eso es lo que queda inscrito a caso municipal. Pero las compraventas que se dan de menor grado, ustedes como notarios van a exigir que les den la constancia del IUCI para saber cuánto está inscrito, y el cliente le va a decir: bueno, ¿por cuánto nos va a hacer la escritura? No, ¿por cuánto la van a hacer ustedes la compraventa? Por lo que dice el IUCI. Y ya cuando está hecha la escritura y firman, ustedes miran que él le da al otro un cheque por 500,000 y la escritura está por 50,000. ¿Por cuánto van a cobrar ustedes sus honorarios? ¿Sobre los 500,000 o sobre los 50,000? Hasta uno se va incluido en esa defraudación, porque le van a pagar por lo que usted está diciendo en la escritura. Otros que llegan con el efectivo, mira pasar, se tardan mucho más que uno en hacer la escritura en lo que cuentan todos esos billetes. Y usted solo está cobrando por el monto inscrito, que es mínimo. Recuerden ustedes que hay 3 clases de avalúo, ¿verdad? ¿Saben eso, verdad? Está el avalúo fiscal, que es el avalúo que menos precio le pone a un inmueble. Está el avalúo bancario, que ya representa un 75% del inmueble. Y está el avalúo comercial. Eso es lo que realmente vale el inmueble ya para una negociación. Pero una negociación entre particulares, y que puede ser la base
que usted puede tomar si va a vender el inmueble. Le sube un poquito más y en la negociación le baja lo que el avalúo comercial le dio. Bueno, veamos ahora las ventajas de los impuestos indirectos. Uno, son más productivos. Son más productivos que los impuestos directos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de lo que ya hablamos. Lo pagan todos los sectores de la sociedad. Por eso pregunté el otro día, ¿hay alguien que no pague impuestos? ¿Hice esa pregunta aquí? Sí, ¿verdad? Por muy mendigo que sea, paga impuestos. Por muy pequeño que sea, paga impuestos. ¿Sí? Bueno, me refiero al mendigo que anda pidiendo dinero. No como lo están tomando. Bueno, por eso es que son más productivos que los directos. La otra ventaja es que graban a todos los sectores de la población. Graban a todos los sectores de la población, consumidores. Con respecto al IVA, se quedó en que nos iba a dar la explicación de por qué el hecho de no pedir factura se perdía ese dinero. Aquí me están recordando que expliquen por qué cuando uno no pide factura, cuando uno no pide la factura, no llega el dinero al Estado. Allá lo expliqué muy brevemente. Lo voy a hacer aquí, pero primero voy a avanzar en el tema. La otra ventaja es que son poco perceptibles. Son poco perceptibles para los que en realidad lo pagan. ¿Por qué se dice que no percibe uno lo que está pagando? Nos hubiéramos enterado nosotros cuánto pagábamos de ese impuesto de los derivados del petróleo. Bueno, aún ahora hay muchos que no saben, pero los que estábamos en relación de dependencia y presentábamos la planilla del IVA para restar ese IVA en el impuesto sobre la renta, que por cierto fuimos el único país en el mundo, aquí somos especiales nosotros, éramos el único país en el mundo que mezcló el IVA con el impuesto sobre la renta. Esa planilla significó que usted tenía que pagar 1.500 que sale el impuesto sobre la renta, y como había presentado su planilla, y su planilla decía que había pagado de IVA 1.500, usted no tenía que pagar de nada de impuesto sobre la renta. Cuando empezó a darse el fraude, como siempre, empezaron a incluir facturas. 5 personas utilizaban la misma factura, solo para darles un ejemplo. Un abogado, se lo digo porque lo vi, un abogado de su planilla del IVA siempre ponía a final de mes 20 a 30 quintales de concentrado de ganado. Desde luego, gasta todo ese concentrado, que tiene o no tiene una finca con ganado. Y así una serie de situaciones. Cuando la SAT empieza a mejorar sus sistemas informáticos y uno de los primeros que hizo fue ubicar en cuántas declaraciones aparecía la misma factura, fue cuando empezaron a quedar aquellos citatorios masivos de contribuyentes. Los que estuvieron en eso se recordarán, eran citatorios masivos. Después empezaron a citar, por ejemplo, a profesionales como los que estoy diciendo, para que explicaran que por qué, siendo abogado, tenía todo ese concentrado. Usted no está presentando un negocio, usted tiene otro negocio. Y empezaron los ajustes. Y los datos estadísticos reflejaron que el impuesto sobre la renta se empezó a venir hacia abajo, su ingreso, porque estaba siendo defraudado prácticamente con las planillas de IVA.
Y por eso es que se eliminó. Se eliminó. Yo siempre dije que si alguien hubiera interpuesto una acción de inconstitucionalidad, lo hubieran logrado, por muchos factores que existían. Bueno, pero aquí lo importante de lo que estamos hablando es de que son poco perceptibles. ¿Qué pasa con el IVA? Cuando se creó el IVA aquí en Guatemala, surgió como un decreto ley, o sea, no surgió como una ley ordinaria, y fue en el tiempo de Ríos Montt. A Ríos Montt, cuando llegó al poder, todos los organismos de crédito le cerraron las puertas por ser un golpe de Estado. Le dijeron no más créditos y no se van a prorrogar los que están por vencer. Y ustedes saben que en la actualidad los créditos es una herramienta, yo no digo recurso, ya se los expliqué, una herramienta que utilizan los estados para agenciarse de dinero y poder atender las necesidades y después irlos pagando con los impuestos. Entonces Ríos Montt necesitaba crédito. Entonces el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dijeron, bueno, le damos más crédito, le prorrogamos lo que están venciendo, si usted crea el IVA. Así fue como surgió el IVA en Guatemala, fue una imposición. Pero como en un estado de facto no había proceso de creación de una ley, sino los que hacían los decretos leyes era una rosca que asesoraba al jefe de gobierno. Y entonces cuando crearon el IVA, no lo crearon como debía hacerse y como siempre se hizo en otros países. El IVA debe de ir dentro del precio de las cosas, así como ese derivado del petróleo. En Guatemala, con el primero decreto ley, dijeron al precio de las cosas hay que aumentarle el 7%. Los que estuvimos en esa generación, aquí me acompañan algunos adelante, saben perfectamente que cuando hacíamos una compra, rápido calculábamos cuánto más de impuestos teníamos que pagar. Y entonces si era mucho el impuesto, mejor íbamos a cotizar a otros lados para que encontrar una refrigeradora más barata y que el impuesto no fuera tan alto. O sea, nos dolía pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque estábamos conscientes, como en el caso de los clientes. Hubo que modificar ese decreto ley. Cuando ya fue una ley ordinaria, ya se incluyó el 12%, primero creo que fue el 10%, 7% con el decreto, después subió al 10%, después al 12%, ya el 10% fue como una ley ordinaria. Ahí sí ya fue incluido el precio dentro del monto total. Para los que no estaban en esa época inicial, pues les pareció algo normal, como a la mayoría de ustedes actualmente. ¿Quién de ustedes, cuando compra o va al supermercado, por ejemplo, hace la cuenta de cuánto es lo que realmente lleva el producto y cuánto está pagando el IVA? Nadie lo hace. Pero si se dan cuenta, en algunos supermercados todavía tienen esa modalidad de decirle abajo, usted pagó tanto de IVA. Pero eso lo hacen y lo tienen en sus sistemas informáticos por puras cuestiones contables, no como originalmente lo conocimos nosotros. Y por eso se dice que no estamos conscientes de lo que pagamos, porque los impuestos indirectos van dentro del precio de las cosas. ¿Cuánto se paga de importación por la tela que se utiliza para hacer una camisa, una blusa, un suéter? Nunca lo vamos a saber, porque eso ya va dentro del precio del producto que estamos adquiriendo.
Vamos a las desventajas. Son poco perceptibles, decíamos. Bueno, veamos ahora las desventajas. La primera es que no son justos. No son justos porque no toman en cuenta la capacidad económica de los que nos pagan. Un abogado gana 50,000 al mes. Un artesano le costó llegar al ingreso de 10,000 quetzales en el mes. Pero ambos tienen familia, niño de 3 y un niño de 1 año. Ambas familias. Cuando van al supermercado a comprar leche, que es vital para esos niños, le preguntan a cada uno de ellos cuántos son sus ingresos. El precio es parejo. No importa que el otro no haya ajustado no sé cómo para comprar la leche y al otro le abunde para comprar la leche. O sea, no se toma en cuenta la capacidad económica de los sujetos. Todos lo pagamos por igual. O sea, no toman en cuenta la capacidad contributiva, que es un principio del derecho tributario, que dice que debe pagar más el que más tiene y menos el que menos tiene. Cosa que sí sucede con el YUSI. Si su inmueble vale 300,000, va a pagar un 9 por millar. Pero si su inmueble vale 15,000, va a pagar un 2 por millar. Es diferente. Aquí no, aquí pagamos todos igual. Igual los que producen cerveza, producen gaseosa, todos pagan por igual, impuesto. Y cuando llega con nosotros, como consumidores, ¿hay alguna variante? No. Pero ni al charita le hacen un descuento, le cobran lo mismo por su trago. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, otra desventaja. No tienen la misma fijeza que los directos. ¿Y por qué no tienen la misma fijeza? Porque es lo contrario de los directos. En tiempos de crisis disminuye el consumo. Aquí en Guatemala, y voy a poner este ejemplo porque todos se dan cuenta de eso y lo practican, creo yo. Aquí en Guatemala, cuando dicen Guatemala, va a haber escasez de combustible. Y ya en algunas gasolineras se ha notado que ya no están atendiendo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Fulear. Las grandes colas. Y agudizaron la crisis, porque se terminaron lo poco que estaba racionado para un consumo normal. Pero ¿qué pasa? Cuando ven que ya tienen su tanque lleno, ¿qué hacen el fin de semana? Que normalmente lo tienen guardado al carro. ¿Qué hacen el fin de semana? Vamos a pasear. A los que iban a pie antes, no, vamos en carro. Te llevo, le dicen a la esposa. Eso lo que produce es que cuando hay crisis como la que les estoy señalando, porque sí se han dado, en el caso del combustible de un solo consumimos y nos terminamos los que vivimos en base a un presupuesto lo que teníamos destinado para combustible y los otros 15 días con qué voy a comprar, ya me lo gasté por otro lado. ¿Qué pasó con el COVID? Papel higiénico. Igual fueron a vaciar los supermercados. Me recuerdo una noticia que sacaron que las carretas iban llenas, pero de papel sanitario. No sé de qué padecían. Pero es increíble cómo cuando ya volvió más o menos a la normalidad, quisieron ir a comprar más porque no había terminado la quincena. ¿Qué es lo que sucede si tienen llena la despensa? Comen más. Aparte que estando uno encerrado, come más.
Nadie lo puede negar. Yo por lo menos no lo niego. Bien. La otra desventaja es que sus gastos de percepción son muy elevados. Los gastos de recaudación o percepción, lo mismo, son muy elevados. ¿Cómo controla la SAT a los que pagan el impuesto sobre la renta? Tiene un sistema informático. Pone mi número de NIT y ahí aparecen todos los meses de lo que va de este año y de lo que van los años pasados. Y si hay un mes que no está la fecha en que yo presenté mi declaración, pues sencillamente me va a mandar un citatorio para que presente mi declaración. Y entonces yo voy a chequear mi folder y me voy a dar cuenta que no la presenté, se me olvidó. Así de sencillo. ¿Cuánto gastó la SAT para hacerme saber eso? Solo controlar en el sistema. Si alguien, una empresa fuerte, que no la va a controlar así como le estoy diciendo yo a una persona individual, sus declaraciones normalmente del pago del impuesto oscilan entre 100,000 y 125,000. Y resulta que los pagos a cuenta, que son de esos montos, de la noche a la mañana caen a 50,000. Tuvo que ir a ver toda la contabilidad. No, el sistema informático se lo está diciendo. Y los va a citar para que expliquen. Y no les estoy contando mentiras, así es como sucede. Lo citan al auditor, al representante legal, para que vaya a explicar el porqué de la caída del pago del impuesto. Y desde luego, si la explicación no es satisfactoria, entonces sí van a programar una auditoría. Pero si es satisfactoria, ahí se queda. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Puede la administración tributaria controlar el pago del IVA como se lo dije en los impuestos directos? Ya saben, tenemos 3 ejemplos de impuestos directos, que lo pregunto en el examen. Circulación de vehículos, IUSI, impuesto a la renta. No puede, por la sencilla razón de que el contribuyente es el que hace esa operación de crédito y débito. Si en los créditos, que no van a entender si no les cuento hablar los créditos son las facturas de lo que ustedes compran. ¿Sí? Suponiendo que ya son abogados. Débitos son las facturas que ustedes emiten. ¿Sí? ¿Cómo hace el Estado, la SAT, para ver si el contribuyente cumplió con esa norma del IVA que dice que en los créditos solo se pueden presentar facturas que tengan que ver con el giro normal del negocio? Ustedes como abogados van a poder presentar entre los créditos compra de papel, compra de tóner o cintas, pueden presentarlo del súper. Se van a comprar su café, su azúcar, unas galletas, razonable. Pero pueden presentar la factura de los fines de mes o de cada quincena cuando van a comprar todas las cosas de la casa, los frijoles, el arroz, las bolsitas, todo eso. No. ¿Qué tiene que ver eso con el giro normal del negocio del abogado? Nada. Sin embargo, para generar más crédito,
los contribuyentes lo incluyen. Y entonces resulta que por todas esas compras que no tienen nada que ver los créditos, van a ser 2.500. Y a él le pagaron de IVA por las facturas que emitió 3.000. ¿Cuánto le está trasladando el fisco? El contribuyente lo que le tiene que trasladar al fisco es la diferencia entre los créditos y los débitos. En este caso, si él cobró 3.000, pero pagó 2.500, ¿cuánto le traslada al fisco? 500. ¿Cómo hace la administración tributaria para saber que las facturas que incluyó aquí eran solo del giro normal del negocio? Tiene que mandar a hacer una auditoría. O sea, ya tiene que incurrir en horas hombre. Y dependiendo de la clase de empresa, si es 1, 2 o 3 los que manda a auditar. Mientras que con el impuesto sobre la renta no se dio esa situación. Y aprovecho entonces para decirles, cuando ustedes no piden factura, este sujeto les está cobrando 5.000 quetzales y no les hizo factura. Y esos 5.000 iba al IVA. Pero como no emitió factura, no hay ningún rastro, no hay ninguna prueba de que él los haya recibido. Y entonces todo el crédito en un momento dado le va a quedar completo a él. O sea, ya no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque no hay facturas que demuestren ese dinero. Él se quedó con el IVA. ¿O acaso les dijo, no les voy a hacer factura y yo le voy a cobrar menos? ¿Dicen eso? No. Y en las ofertas. Bueno, esas son las ventajas y desventajas de los impuestos indirectos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ayúdenme preguntando así de escaso. Bueno. Cuando el crédito es mayor al débito, Se traslada al siguiente periodo fiscal. le sobra. Eso se arrastra para el mes siguiente. Sigue gozando ustedes de crédito. Pero si lo arrastras por más de 2 o 3 periodos, te joden. La empresa Si lo arrastras por más de 2 o 3 se periodos, te dedica empiezan a venta molestar. de determinado producto y utiliza un camión para repartir. Pero el negocio creció y necesita comprar otro camión. La factura del camión va a ser por 200.000. ¿Cuánto tiempo va a arrastrar ese crédito por ese camión? Pero si es un colegio, y ese es un caso real, viene y presenta la factura del colegio con las actividades, algunas actividades pagan IVA, y compra un Mercedes-Benz. Y el Mercedes-Benz lo incluye en la factura dentro de los créditos. Cuando la administración se da cuenta en una auditoría cruzada de esa situación, entonces cita al propietario del colegio que por qué incluyó el IVA de un carro de lujo. ¿Saben cuál fue la explicación? Ese es un carro que compramos porque le sirve al colegio para pasar a traer a todos los maestros a sus casas y los lleva de regreso. ¿Procedió el ajuste o no procedió? Hombre, ¿quién va a creer semejante mentira? Bien, veamos ahora el poder tributario del Estado.
Poder tributario del Estado. Esto no es más que la facultad con que se encuentra investido el Estado para gravar la economía de los particulares. Todos los impuestos son disposiciones unilaterales, donde no hay manifestación de la voluntad de los contribuyentes, de los sujetos pasivos. Esta es el jus imperium con que está investido el Estado. Es una potestad exclusiva del Estado. ¿Y desde cuándo existe ese poder tributario? Desde que surgió el mismo Estado. Me recuerdan que les puse el ejemplo en los antecedentes históricos de que en Babilonia, 1155 años antes de Cristo, les dije, existía ya un código donde se establecía el cobro de tributos. O sea, los reyes de aquella época, las dinastías de aquella época, cobraban tributos. Los reyes cobraban tributos. La diferencia es que lo hacían en una forma arbitraria, grabando a todas las personas sin tomar en consideración si tenían con qué pagarlos. Y cuando no los pagaban, ¿se acuerdan que les hablé de las funciones del Estado feudal? Les decía, existía la policía, no es como ahora la conocemos, y todavía me acuerdo que les dice seguridad. En aquel tiempo la policía era para el cobro de los impuestos. Y si no lo pagaban, decomisaban aves, emolientes, lo que pudieran. Actualmente se ejerce el poder tributario. Ya no se ejerce como se daba en el Estado feudal. ¿Dónde se dio el cambio? ¿En qué momento cambió la situación? Fue en el año de 1215. En el año 1215, en Inglaterra, por primera vez, se creó una constitución. Y entonces, los lores, representantes del pueblo inglés, que conformaban el Parlamento, y que a la fecha existe el Parlamento de Inglaterra, decidieron quitarle al rey esa potestad de gravar la economía de sus súbditos. Y dijeron, a partir de esta constitución, así quedó plasmado, una cosa son los bienes del rey y otra cosa son los bienes del Estado. El rey ya no podrá crear impuestos. Esa es una potestad del Parlamento, con los lores representantes del pueblo inglés. Desde luego, esos lores no eran representantes de las sociedades de aquellas épocas, no eran parte de la aristocracia, de la burguesía, incluso de la iglesia. Recuerden ustedes el poder que tenía la iglesia en aquellos tiempos. No iba a ser tan severa la situación, en otras palabras. Pero ¿qué se dio? ¿Qué nació en ese momento? Cuando se funda esa primera constitución y se establece que solo el Parlamento puede crear impuestos. ¿Qué nació en ese momento? Hablen por mí, por favor. El principio de legalidad. O sea, ese poder tributario únicamente se iba a poder manifestar a través de la ley. Les dije el otro día como característica, principio de legalidad. Y entonces, a la presente fecha, para crear impuestos tiene que existir una ley. En la constitución anterior a la vigente no estaba regulado en forma concreta ese principio de legalidad, porque únicamente decía que el Congreso de la República era el único facultado para crear impuestos, tasas, contribuciones especiales.
La Constitución actual, en el artículo 239, establece el principio de legalidad. Y en ese artículo plasma los elementos estructurantes que debe de contener una ley que crea impuestos. Y dice que el Congreso es el único facultado para crear impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Entonces el poder tributario en la actualidad se manifiesta, pero a través de la ley. Solo a través de la ley. Si no hay ley, no hay impuesto. ¿Cuáles son sus características? Una, es abstracto. Tan sencillo como que no se puede ver, pero todos lo podemos sentir. ¿Y por qué lo podemos sentir? Porque afecta a nuestra economía. No lo podemos ver plasmado en ningún lugar más que saber que existe un poder que tiene el Estado para gravar nuestras economías. Y que sabemos de él porque afecta nuestros ingresos. Otra característica, es permanente. Es permanente por el hecho sencillo que un Estado no puede subsistir sin el ejercicio del poder tributario. No sé si les conté, pero el presupuesto de la nación, Guatemala, el 75% de los ingresos se basan en la recaudación tributaria, un 25% por otras actividades del Estado. Y de ahí nace la situación esta de que la existencia de un impuesto único es una utopía. En el programa hay un punto que se llama impuesto único. Y yo les voy a proporcionar un material que es de Sergio Lagarza, si mal no recuerdo, donde habla del origen histórico del impuesto único para llegar a la conclusión que en las sociedades modernas eso no puede existir. Sin embargo, ya un candidato a presidente, con la bonita asesoría que tenía, le dijo: usted ofrezca que va a eliminar todos los impuestos y que va a crear un impuesto único. Y lo triste de nuestra nación es que una gran mayoría no sabe de impuestos y se lo creen. Y eso es imposible. Si los impuestos extraordinarios que se crean al rato los convierten en impuestos ordinarios, imagínense ustedes con qué van a trabajar las dependencias del Estado si la actividad financiera únicamente va a girar alrededor de un impuesto. ¿Y sobre qué? Sobre las ganancias. No todos tienen ganancias. Sobre la tierra. Ya me estoy adelantando lo que dice ese documento. Por cierto, ese documento se lo voy a trasladar para lectura, porque no interesa saber que es un impuesto que no puede hacer a la vida legal. Pero la permanencia entonces de ese poder tributario es porque el Estado necesita de esos recursos para poder subsistir. Es irrenunciable. Es irrenunciable porque necesita ejercer el poder tributario para poder cumplir con todos los fines, con todas las actividades que el Estado se ha propuesto para poder satisfacer las necesidades sociales. Es indelegable, otra característica. Es indelegable porque no puede ejercer esa potestad personas particulares. El poder tributario del Estado es el jus imperium porque el Estado está investido y no puede delegar. Y entonces les hago la pregunta:
incluso para los que ya están bostezando. Cuando hablamos de aquella figura de la parafiscalidad de Mauricio Duverger en la clasificación de los recursos, él decía que eran recursos los impuestos, las tasas, pero no mencionó las contribuciones especiales. Y les hablé de qué figura. Y eso que acaba de pasar el examen. Parafiscalidad. Recuerdan que hablamos de la parafiscalidad. Y les dije, el mejor ejemplo son los colegios profesionales. Pagamos contribuciones especiales al Estado, pero también pagamos contribución especial a los colegios profesionales, con carácter obligatorio. ¿Se está delegando ahí el poder tributario? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ahora el compañero que me hizo con la cabeza 3 veces, no. Porque ese dinero no entra al fisco, a la cuenta general. ¿Cómo? Porque ese dinero no entra a la cuenta general del Estado. Por eso pregunto, por la creación de los colegios profesionales que cobran una cantidad, una contribución obligatoriamente para poder ejercer, ¿está delegando el poder tributario? El poder tributario, según la doctrina, es indelegable, pero con figuras como esa sí delegó el poder tributario. Incluso se llama impuesto del timbre notarial, impuesto del timbre forense, y no son impuestos. Y les digo que no son impuestos porque los colegios profesionales dan contraprestaciones. Sería una tasa o una contribución, mal llamado por el legislador, mal llamado impuesto del timbre y impuesto del timbre notarial. Entonces, en el caso de Guatemala podemos decir que el poder tributario sí se ha delegado, aun cuando la doctrina dice que es indelegable. La última característica, la territorialidad. Territorialidad. El poder tributario únicamente se puede ejercer dentro del territorio de un país. Y la explicación es sencilla. El Congreso guatemalteco no puede crear leyes tributarias para que surtan efectos en El Salvador, Honduras o México. ¿Puede o no puede? No puede. Y entonces ese poder tributario, o sea, la creación de impuestos son solo para el territorio donde se está ejerciendo ese poder. No les pregunto, no les digo preguntas porque lo van a hacer. Veamos ahora la tasa. Solo les voy a dar la explicación. Yo no voy a explicar las características que ya expliqué allá. Vamos a tener más tiempo el lunes. Están sentaditos en su casa, entonces vamos a extendernos más. La tasa es el reverso, es lo contrario del impuesto. El impuesto es obligatorio, el impuesto no da ninguna contraprestación. La tasa es voluntario y hay contraprestación. Cuando nosotros pagamos una tasa, nadie nos está obligando a que la paguemos, porque las tasas generalmente se pagan por servicios que nos están dando. Y entonces primero se manifiesta la voluntariedad, la voluntad, y por eso la voluntariedad es la principal característica de la tasa.
Porque primero manifiesto yo la voluntad para que se me dé esa contraprestación. Y hasta después que se da la contraprestación, entonces surge la obligatoriedad del pago. La energía eléctrica, lo que pagamos es una tasa. A mí me obliga la empresa eléctrica que ponga cristal de luz en mi casa. ¿Se puede vivir sin luz? Para ustedes ya no, con el teléfono. Claro, en las áreas rurales, muchos lugares no llega el eléctrico. Pero yo sí necesito la energía eléctrica. Entonces voy y requiero la prestación del servicio. Y una vez que se me está dando el servicio, ahí sí ya es obligado que yo pague. Si no pago, ¿qué sucede? Me la cortan. Lo mismo sucede con el agua. Todo lo que pagamos en los registros existentes, es pregunta del privado. Indíqueme cuántos registros hay en Guatemala. Derecho administrativo. Todo lo que se cobra en los registros es sencillamente una tasa la que estamos pagando, porque es un servicio el que nos están prestando. Si usted tiene un crédito hipotecario y cancela la hipoteca en el banco, le dan la carta de pago, el registro le está llevando un control para citarlo para que lleve esa carta de pago y le inscriba. No, ustedes son los que quieren tener limpio su registro, no quieren tener esa hipoteca ahí vigente. Ustedes son los que llegan con su escritura y la presentan para que la cancelen y se la van a devolver cancelada la escritura. Si han pagado, correcto, aquí está, y si no han pagado, no se las van a devolver. Cuando ustedes van al zoológico La Aurora, es un servicio lo que dice. ¿Es un servicio, sí o no? Claro. Un servicio de recreación, con darse esparcimiento, con su familia. O ya uno de viejo va a contarle recordarse cuando era niño. No me digan que no. Bueno, para los que ya estamos. Para entrar a ese lugar hay que pagar o no. Hay que pagar una tasa. Los museos, aunque no hayan ido a los museos, también se paga una tasa. Pero a cambio tenemos esa contraprestación, ese beneficio. En cada servicio que se nos presta es una tasa lo que estamos pagando. Y me podría extender con muchos más ejemplos, como lo hice allá, pero ya están demasiado inquietos. Fuera, perdón. De la tasa, un porcentaje va para el Estado. Porque, por ejemplo, la empresa eléctrica que es privada, El compañero me está haciendo una pregunta que se explican las características, pero se los voy a adelantar. ¿A dónde va el monto del impuesto? Pagado. No, yo les dije a dónde exactamente. Al fondo común, es una cuenta del Estado. ¿A dónde va el dinero que pagamos de las tasas? ¿Al fondo común? No. El dinero que pagamos por tasas queda en poder de la entidad que está prestando el servicio para mantener la prestación del servicio. En el registro de la propiedad hay un reglamento donde está plasmado cómo se reparte lo que se paga en concepto de tasas, lo que se paga al primer registrador, a los registradores auxiliares, a los voy a llamar escribientes, pero no se llaman escribientes, a los que forman parte de lo administrativo, y lo que se gasta en el mantenimiento de todo ese servicio informático, mantenimiento de las máquinas, comprar nuevas máquinas, y todavía incluye el mantenimiento de los libros, lo que utilizábamos antiguamente, igual el registro mercantil. Si alguien piensa que cuando va a un remate
el oficial del juzgado está cobrando una cantidad de dinero que no debía, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque ahí también pagamos tasas. Si la ex esposa de alguien quiere demandar por pensiones alimenticias, vaya y solicita una certificación de la sentencia, ¿no? Y por la certificación tiene que pagarla. Es un ejemplo. Y por los remates dice que se tienen que pagar los pregones. ¿Saben qué son los pregones? Para los que no saben, cuando uno va a un remate de un inmueble por un proceso hipotecario, remate de una hipoteca, se supone, ya no lo hacen, pero se supone que el edicto que se publicó en el diario oficial, ahí en las paredes del juzgado, ¿cómo se llama lo que se publica en las paredes? Los estrados. Tiene que salir el oficial a la puerta del juzgado y leer el edicto. Ese es el pregón. Eso es lo que se paga. O sea, no es ningún cobro ilegal. Pero muchos, te lo digo porque he oído ese comentario, ese oficial sin la, todo lo demás, ¿verdad? Me cobró solo por hacer el acta. No, está cobrando por el pregón. Bueno, nos quedamos ahí. Nos vemos, perdón, un comercial. Como la otra semana no voy a tener el gusto, y ustedes el disgusto de estar aquí, va a ser virtual. Les comunico que es totalmente difícil, porque yo pretendía hacer los laboratorios en clase. Así que el lunes les voy a estar enviando ya los laboratorios de la ley orgánica del presupuesto, de la ley orgánica de la Contraloría, de la ley del libre negociación de divisas. Como no va a ser posible ni en virtual darle las respuestas, casi seguro que va a pasar lo mismo de la SAT. Pero entonces les voy a dar una forma de que aprovechen. Cuando yo les dé las respuestas, ustedes lo que tienen que hacer es leer el artículo que yo les estoy dando y después leer el artículo que ustedes escribieron, si es diferente. Y entonces se van a dar cuenta que no estaba bien la respuesta y que había algo específico. Yo en los casos, solo para darles un norte, y les estoy dando este norte, porque muchos han encontrado la salvación en la práctica, que tienen por lo menos 3 casos buenos, y varios que tienen 4 o todos los casos buenos. Pero también hay compañeros que entregaron el examen con un caso y todo lo demás en blanco. Eso siempre existe. Y luego son los turistas. Esa práctica es para que ustedes la hagan personalmente, no en grupo. Solo así les va a servir. Pero para responder el laboratorio, primero lean la ley. Si se ponen a buscar, a ojear con el laboratorio, buscando, están en la calle. Y ya se dieron cuenta con este examen pasado. Un caso decía, hablaba de la SAT y se contestaba con la ley del Banco Guatemala. ¿Cierto o no? Y estas 2 leyes, la Contraloría tiene que ver con el Banco Guatemala, tiene que ver con la SAT, tiene que ver con cualquier institución. Necesitan leer las leyes. Y como los exámenes son después de Semana Santa, por favor sacrifiquen un poco de tiempo si realmente no se quieren quedar sin tiempo. Yo no dejo trabajo. No dejo trabajo. Así que estudien. Y si me piden revisión de examen, a la larga creo que soy el único catedrático que le gusta que le pidan revisión de examen. Porque yo siempre he calificado los exámenes y sé que mi margen de error es un punto para arriba o un punto para abajo. Así que ya les hice la observación. Tal vez habrá un caso especial, no sea así.